Bienvenida o bienvenido a este Deep Dive. Hoy nos metemos con un texto clave, el desarrollo del capitalismo en Rusia de Vladimir Lenin. Hay que situarse, ¿no? Fines del siglo XIX. Rusia, un imperio enorme, mayormente agrario. Siervos recién liberados, pero bueno, todavía muy atados a la tierra. Y, al mismo tiempo, ya empezaban a surgir fábricas en las ciudades. Claro. Entonces, la gran pregunta entre los revolucionarios era, bueno, crucial, ¿podía Rusia saltarse el capitalismo? ¿Ir directo a un socialismo agrario como querían los populistas, los Narodniki? Los que idealizaban la comuna campesina, la Obshina. Exacto. ¿O ya era inevitable seguir el camino capitalista que describió Marx? Precisamente. Y ahí entra la obra de Lenin. Ojo, escrita desde el exilio en Siberia, ¿eh? Sí, un dato no menor. Y basada en un análisis, pero minucioso, de más de 500 fuentes. O sea, fue mucho más que un estudio económico. Ajá. Fue, digamos, una intervención política directa. Él quería demostrar, con datos, que el capitalismo no era algo artificial, importado, sino una fuerza que ya estaba transformando Rusia desde adentro. ¿Y que estaba creando la base? La base para Una revolución de tipo marxista, liderada por el proletariado industrial. Era, una refutación total a los Narodniki. Entendido. Ok, vamos a desglosar eso. Si los populistas veían en la comuna campesina, la Obshina, como el futuro, ¿cómo atacó Lenin esa idea? ¿Cuál fue el argumento central? Bueno, lo fascinante es cómo diseccionó la sociedad rural. Fue más allá de esa imagen, un poco idealizada. Lenin dijo, un momento, el campesinado no es una masa homogénea, para nada. Argumentó que estaba en pleno proceso de descampesinización, así lo llamó él. ¿Descampesinización? Interesante. Sí. Demostró que el capitalismo ya estaba, digamos, metido hasta la cocina en el campo, y que dividía a los campesinos en dos clases nuevas, opuestas. ¿Cuáles serían? Por un lado, una pequeña burguesía rural, los famosos kulaks, campesinos ricos que acumulaban tierra, que empleaban a otros, y por el otro, un proletariado rural enorme, campesinos sin tierra o con muy poca, obligados a vender su trabajo para sobrevivir. O sea, usó datos estadísticas censales. Exacto, usó los censos para mostrar esa fractura, que ya una parte importante no eran campesinos en el sentido tradicional. Vaya. Así que esa imagen de la comuna unida, lista para el socialismo, se caía con los datos de Lenin. No era una comunidad idílica. Para nada. Era ya un campo de batalla de clases emergentes. Bien. ¿Y encontró algo parecido en la industria? ¿En las ciudades? Justamente, trazó una evolución muy clara, desde la pequeña producción artesanal, digamos familiar, hasta la gran industria mecanizada. Usó cifras muy concretas, por ejemplo, que ya en 1890, ojo, más del 70% de los obreros industriales trabajaba en fábricas grandes. 70%. Es muchísimo para esa época. Muchísimo. Mostraba una concentración de la producción brutal. Y esto tenía dos caras. Por un lado, probaba el avance capitalista, claro, pero por otro, y esto era clave para la política, creaba un proletariado concentrado. Exacto. Concentrado geográficamente y, por lo tanto, con mucho más potencial para organizarse políticamente. Ahora, Lenin reconocía la dualidad del capitalismo, Lo veía como progresivo históricamente, porque modernizaba, socializaba la producción. Pero también como oscuro, por la explotación, la miseria que generaba inevitablemente. Entiendo. Esa concentración industrial no era solo un dato económico, era la clave estratégica para ellos. Entonces, ¿cómo se tradujo todo esto en la estrategia política bolchevique? Pues lo cambió todo. O sea, si el capitalismo avanzaba y creaba este proletariado industrial, entonces un partido marxista tenía toda la razón de ser. Claro, justificaba su existencia. Totalmente. Y el proletariado industrial, aunque fuera minoría en el conjunto de Rusia, era para Lenin la clase dirigente, por su rol en la producción moderna, por su concentración. ¿Y la estrategia concreta era? Una alianza del proletariado industrial con el campesinado pobre, los más explotados del campo. ¿Para qué?
para hacer una primera revolución que ellos llamaban democrático-burguesa. O sea, barrer primero con lo viejo, lo feudal, la autocracia del zar. Exacto. Crear mejores condiciones, digamos, más democráticas, para después luchar por el socialismo. Un camino muy diferente al que proponían los Narodnikis, ¿no? Ese salto directo. Radicalmente distinto. Nada de saltos utópicos basados en la comuna. Era un plan por etapas, basado en el análisis de clases. Pero claro, una cosa es el análisis teórico, brillante quizás, y otra la historia real, que, bueno, dio muchas vueltas. Totalmente. Y ahí está una de las grandes paradojas, ¿no? O ironías de la historia. Este análisis tan detallado de un desarrollo capitalista que Lenin veía como orgánico, casi inevitable, Sí. terminó siendo el telón de fondo, años después, para debates feroces sobre cómo forzar el socialismo. Ya después de la revolución. ¿Te refieres a la época de la NEP, por ejemplo? Exacto, la nueva política económica. Esa reintroducción controlada de mecanismos de mercado para salvar la economía. Pues, ¿qué pasó? La NEP reavivó justo esa diferenciación campesina que Lenin había descrito años antes. Los kulaks resurgieron. Claro, el mercado genera eso. Y eso llevó a choques brutales dentro del partido. Tenías a Bujarin diciendo, avancemos despacio, aliados con el campesinado, incluso el medio. Enriquécense, les llegó a decir. Una frase polémica. Muy polémica. Luego Trotsky, por otro lado, quería una industrialización súper acelerada, sacando recursos del campo sí o sí. La acumulación originaria socialista le llamaban. Algo así. Y finalmente Stalin, bueno, ya sabemos, tras eliminar a sus rivales, impuso la colectivización forzosa. Una revolución desde arriba, como se dijo. Que liquidó violentamente a los kulaks y a esa diferenciación campesina, pero por decreto. Exacto. Una tragedia inmensa. Entonces, para ir cerrando, el desarrollo del capitalismo en Rusia fue mucho más que un libro académico. Muchísimo más. Fue como el arma teórica que le dio la razón a los bolcheviques frente a los populistas. Usó datos para decir, miren, aquí están las clases, aquí está la base para una revolución marxista en Rusia. Así es, les dio el fundamento, la justificación teórica para su estrategia. Validó al proletariado industrial como la clase clave. Pero, como decías, el legado es complejo. Muy complejo, porque ese análisis de un proceso económico que él veía como orgánico, inevitable, terminó influyendo en decisiones políticas posteriores que buscaron acelerar, torcer ese proceso a la fuerza. Con consecuencias terribles bajo Stalin. Con consecuencias dramáticas, sí. La diferenciación de clases que él observó se intentó resolver no por evolución económica, sino por coerción estatal brutal. Lo que nos deja pensando inevitablemente, ¿hasta qué punto un análisis económico, por riguroso que sea, puede realmente predecir o determinar el curso de la acción política? Sobre todo cuando entra en juego la ideología tan fuerte y la lucha descarnada por el poder, ¿no? Exacto. ¿Dónde queda el análisis frente a la voluntad política y la correlación de fuerzas del momento? Una pregunta potente para seguir explorando.